Todo lo que conocía se estaba desmoronando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué haría cuando mi propia hija y su esposo decidieran que ya no había lugar para mí en mi propia casa? Me encontraba en la mesa del comedor, con la mano apretando la cuchara, pero sin poder llevarla a mi boca. Todo en esta habitación me recordaba los días pasados. La casa, esta mesa, donde María y yo solíamos sentarnos cada noche, después de un día largo de trabajo. Hoy, la sensación era diferente, extraña, como si ya no perteneciera aquí. Todo lo que tocaba, todo lo que veía, parecía tan lejano, tan ajeno. Isabel y Carlos entraron al comedor, riendo y hablando, como si todo estuviera bien. Yo los miraba y sentía como si una distancia invisible se hubiera creado entre nosotros. Se sentaron a la mesa, pero la calidez de la familia ya no estaba. Isabel se sentó frente a mí, sin decir una palabra, mirando su plato, moviendo la cuchara, pero sin mirarme. De vez en cuando levantaba los ojos para mirarme, pero sus ojos ya no tenían esa cercanía que solíamos compartir. Sentí que había una pared entre nosotros, una que nunca antes había existido. Carlos rompió el silencio. Su voz sonaba segura, como si estuviera al mando. Papá, Isabel y yo hemos decidido que necesitamos más espacio para nuestra familia, dijo con tono suave, pero con algo de frialdad en sus palabras. La manera en que lo dijo no era la de un hijo buscando el bienestar de su padre, sino la de alguien que ya había tomado una decisión por mí. Isabel no me miró. Estaba completamente concentrada en su comida, como si yo no estuviera allí. Pero podía sentirlo, la distancia, la indiferencia. Ya no era la misma hija que una vez conocí. Carlos continuó, ahora con más firmeza, como si estuviera dando una orden. Nuestra familia necesita un lugar donde vivir, y pensamos que sería mejor si nos mudamos aquí por un tiempo, ¿verdad, Isabel? Isabel levantó la vista brevemente, solo para asentir con la cabeza, sin decir una palabra. Entonces volvió a mirar su plato y, como si nada hubiera pasado, continuó comiendo. Cada palabra de Carlos me cortaba el corazón. Miré a Isabel, pero no protestó. No me defendió. El silencio me envolvió. Un silencio que se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. No podía hacer nada, no podía detenerlo. Todo lo que habíamos construido, todo lo que me había costado, ahora estaba siendo tomado sin más. Y yo me quedaba allí, sin poder hacer nada. Me levanté de la mesa sin decir una palabra, sin mirar a nadie. Salí al jardín, mis pies pesados sobre el suelo. Miré las sillas de madera en el porche, las mismas donde María y yo nos sentábamos cada tarde. Todo parecía tan distante ahora. El recuerdo de esos momentos felices se mezclaba con el dolor de lo que estaba ocurriendo. La casa que habíamos hecho juntos, la casa que construimos para nuestra familia, ahora estaba siendo invadida, transformada en un lugar que ya no reconocía. Me senté en el porche, mirando al frente, tratando de encontrar consuelo, pero no lo había. Esa noche, la tensión no cesaba. Isabel y Carlos continuaban discutiendo sobre los arreglos que iban a hacer en la casa. Carlos decía que necesitábamos más espacio en la sala y mencionaba que sería una buena idea remodelar todo. Cada palabra era como un clavo más en el ataúd de lo que una vez fue mi hogar. Isabel no decía nada. Su silencio era peor que cualquier grito. Sabía lo que estaba pasando, pero no lo detenía. El amor, la conexión que alguna vez tuvimos, se estaba desvaneciendo poco a poco, sin que yo pudiera hacer nada para salvarlo. Terminamos la comida y me levanté. No quería quedarme allí, entre ellos,
sin saber qué hacer o qué decir. Me metí en la cocina, empecé a recoger los platos. El sonido de los platos chocando entre sí parecía llenar la habitación. Fue como si todo a mi alrededor fuera un eco, una repetición vacía de algo que ya no tenía sentido. Cuando regresé al salón, me detuve en seco. Ahí estaba Carlos, sentado en la silla que María había amado tanto. Era su lugar. Esa silla era especial, donde se sentaba todas las tardes a leer, donde compartíamos nuestras historias después de un día agotador. Verlo allí como si fuera suyo me rompió por dentro. La silla que representaba todos esos años de amor y esfuerzo se había convertido en un objeto más para él, un objeto más en su guerra silenciosa contra lo que era mío. Me acerqué a él. La furia comenzaba a crecer en mí. No podía soportarlo más. Me planté frente a él y con voz firme dije: «No puedes sentarte aquí. Este es el lugar de María». Carlos me miró casi con desdén. Su mirada no tenía compasión, ni una pizca de arrepentimiento. «Papá, esto es mi casa. No te preocupes, todo estará bien», respondió con un tono condescendiente, como si nada importara. Las palabras de Carlos me golpearon como un puño. Mi mente se inundó de recuerdos de María, de esas tardes juntos, de las risas, de las conversaciones. Esa silla ya no era solo un mueble, era parte de ella, parte de nosotros. Pero ahora, Carlos se había apropiado de ella y de todo lo que representaba. Mientras lavaba los platos en la cocina, podía oír las voces de Carlos e Isabel, hablando sobre los planes para cambiar la casa, para hacerla más moderna, más elegante. Decían que era hora de deshacerse de los muebles viejos y reemplazarlos por algo más adecuado. Todo lo que estaban haciendo era reemplazar lo que había sido parte de mi vida y mi historia con algo vacío, algo que no me pertenecía. Isabel me miró una vez más, pero esta vez no era como antes. Su mirada era rápida, casi culpable, como si le diera vergüenza lo que estaba pasando. Pero no dijo nada, no hizo nada. Y eso me dolió más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La noche se fue apagando, y yo, sentado en el porche, miraba el cielo estrellado. La casa ya no era mía. Mi hija ya no era mi hija. Mi hogar ya no era mi hogar. Y todo lo que me quedaba era la certeza de que había perdido algo irreemplazable. El sol apenas comenzaba a salir cuando me desperté esa mañana. La casa estaba en silencio, pero no el silencio cómodo que solíamos tener. No. Este era un silencio denso, tenso, como si el aire estuviera presionado por algo que ya no podía ignorar. Decidí salir al jardín, como todos los días, y me puse a trabajar entre las plantas. Las flores que María había plantado seguían creciendo, pero su fragancia ya no tenía el mismo sentido para mí. Todo parecía seguir su curso, pero yo no lo hacía. Era temprano, aún estaba fresco, y la brisa traía consigo el suave sonido de las hojas moviéndose. Pero mi mente no podía dejar de estar en otro lugar, en lo que pasaba dentro de la casa. De repente, escuché el ruido de un vehículo acercándose. Miré hacia la entrada del camino y vi un camión de mudanza aparcando frente a la casa. Mi corazón se detuvo por un momento, sabiendo perfectamente lo que eso significaba. Carlos salió del camión, dio unas órdenes a los hombres que lo acompañaban y comenzaron a sacar los muebles. No era una mudanza común, no. Esta era una invasión. No había sido consultado, no se me pidió permiso. En silencio,
Observé cómo los hombres entraban con muebles nuevos, cosas que no eran mías, que no tenían nada que ver con la vida que había construido aquí. Vi cómo llevaban un par de armarios grandes, una mesa de comedor nueva, y los colocaban en la sala. Todo se hacía bajo la mirada atenta de Carlos, que supervisaba cada movimiento como si la casa ya fuera de él. Isabel estaba de pie junto a él, mirando sin decir nada. Cuando la vi, pensé que tal vez me miraría a los ojos, que podría decir algo. Pero no. Isabel no me miraba. Su mirada era distante, como si no tuviera nada que ver con lo que estaba sucediendo, como si no fuera su casa. La vi de pie, como una espectadora más, una espectadora ajena, sin hacer nada. Y en ese momento, el peso de todo lo que había ocurrido me golpeó con fuerza. Esta casa, que había sido mía, que había sido nuestra, ya no era nada de lo que había sido. Estaba siendo tomada, y yo no podía hacer nada al respecto. Me quedé ahí, parado en el jardín, sin saber qué hacer. Ni una palabra salió de mis labios. Todo lo que había construido con María estaba desmoronándose frente a mis ojos. Y lo peor de todo era que ni Isabel ni Carlos parecían darse cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo. Estaba claro que este ya no era un hogar, sino un campo de batalla, y yo no sabía cómo defenderme. Cuando el camión se detuvo y los hombres comenzaron a sacar más cosas, me acerqué a Isabel. No me atrevía a mirar a Carlos, pero sabía que tenía que hablar con ella. Me acerqué a ella y aunque mi voz temblaba, logré decir: «¿Por qué lo haces, Isabel? ¿Por qué estás permitiendo que esto suceda?» Isabel levantó la vista lentamente, pero no me miró directamente. Su mirada era vacía, distante. «No puedo hacer nada, papá. Esto es lo que tiene que ser», me dijo, como si fuera algo trivial, como si no estuviera quebrando por completo lo que habíamos sido, como si no estuviera destruyendo mi vida. Esas palabras me golpearon con más fuerza de lo que imaginaba. No era solo que me ignorara, sino que había elegido su lado. Ya no era mi hija, no la reconocía, no me defendió, no me protegió. Había tomado una decisión, y esa decisión me dejaba fuera, como si ya no fuera parte de su vida. Me quedé allí, sin saber qué hacer ni qué decir. Carlos, al parecer, lo había planeado todo, y ni siquiera Isabel podía detenerlo. Cuando entré de nuevo a la casa, vi a Carlos sentado en el sillón que María tanto amaba. Era el mismo sillón donde ella se sentaba todas las tardes a leer. El lugar donde ella siempre encontraba paz después de un día lleno de trabajo. Pero ahora, allí estaba Carlos, como si todo fuera suyo. No se inmutó, no le importó que este lugar, esta casa, esta silla, tuvieran un significado mucho más grande que lo que él podría entender. Me acerqué a él y mis piernas temblaban, pero no podía dejar que esto pasara sin decir nada. «No puedes sentarte ahí», le dije, sin alzar la voz, pero con una firmeza que él claramente no esperaba. «Ese es el lugar de María, no el tuyo». Carlos me miró por un momento, con esa sonrisa condescendiente que siempre tenía. «Basta, papá. Este es mi hogar ahora. No te preocupes, todo va a estar bien». Mi corazón se rompió. Esa silla, ese lugar lleno de recuerdos, ahora estaba siendo ocupado por un hombre que no entendía nada de lo que significaba. María no solo estaba ausente físicamente, sino que parecía que todo lo que había hecho por nosotros, todo lo que ella y yo habíamos construido, ya no importaba. Me retiré al pasillo, y la sensación de estar siendo echado de mi propia casa creció más y más.
Miré todo lo que habían traído, todo lo que Carlos y Isabel habían reemplazado. Las paredes, que alguna vez estuvieron llenas de fotos familiares, ahora parecían vacías, como si nunca hubieran sido mi hogar. Las cosas que María había cuidado con tanto amor y dedicación, ahora se estaban reemplazando por algo frío, impersonal, como si todo fuera solo una mercancía, un objeto que podía ser cambiado por algo más moderno, más nuevo. Me senté en la cocina, recogiendo los platos, y traté de no escuchar las voces de Carlos e Isabel discutiendo sobre lo que iban a cambiar en la casa, sobre lo que iban a tirar, sobre lo que iban a sustituir. Cada palabra era como un golpe más, un recordatorio de que ya no había lugar para mí. Isabel, por su parte, no dijo nada, y eso fue lo más doloroso de todo. No se atrevió a defenderme. No luchó por nuestra historia, por nuestra familia. Pasaron los días, y cada vez más veía a Carlos tomando decisiones por todos nosotros. Isabel ya no me miraba, ya no hablaba conmigo. Y lo peor de todo era que yo sabía que, aunque lo intentara, ya no podía hacer nada. La casa ya no era mía, las decisiones ya no eran mías, mi hija ya no era la misma. Y mientras todo esto sucedía, el silencio se hizo más pesado. El amor que una vez había llenado cada rincón de esta casa, ahora parecía estar en el aire, suspendido, pero completamente ausente. Y yo, el padre, me encontraba aquí, solo, preguntándome qué había hecho mal para llegar a este punto. Al despertar esa mañana, un sentimiento de angustia se apoderó de mí. El aire en la casa parecía más pesado que nunca. Cuando abrí los ojos, sentí que el mundo que había conocido se desmoronaba a mi alrededor. A lo largo de los días anteriores, Isabel y Carlos no solo habían traído sus cosas, sino que también habían comenzado a transformar cada rincón de la casa. La casa que construí con María, que era nuestra, ya no era la misma. Cada pared, cada ventana, cada rincón ya no pertenecían a lo que conocía. Cada pieza de mobiliario, cada decisión estaba siendo tomada por ellos. Bajé lentamente las escaleras, como si cada paso me costara más de lo que podía soportar. El sonido de mis propios pasos resonaba en la casa vacía, pero al mismo tiempo la casa parecía llena de ruidos extraños, como si estuviera siendo invadida por algo que no podía detener. Al entrar al salón, vi lo que no quería ver. Carlos estaba sentado en el sillón que María tanto amaba, en su lugar. El mismo lugar donde ella se sentaba cada tarde después de un largo día de trabajo. Un lugar lleno de recuerdos, de risas, de conversaciones y de amor. Mi corazón se detuvo por un segundo. Esa silla no era solo un mueble, era parte de nuestra historia, de nuestra vida juntos. María siempre ocupaba ese lugar, ese espacio que habíamos compartido. Ver a Carlos allí, como si todo eso no significara nada, como si él tuviera derecho a ocupar el espacio más sagrado de nuestra casa, me hirió más de lo que había imaginado. Me quedé parado en la puerta, sin saber qué hacer, sin poder creer lo que veía. Carlos levantó la vista al escucharme entrar, y una sonrisa de desdén apareció en su rostro. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo me haría sentir, pero no le importaba. «No puedes sentarte aquí», le dije con voz firme, aunque me temblaban las piernas. No podía dejar que esto pasara sin decir nada, sin que él supiera lo que eso significaba para mí. Carlos me miró un momento, como si estuviera evaluando la situación, y luego se encogió de hombros, con una indiferencia
que me destrozó aún más. Papá, este es mi lugar ahora, ¿lo entiendes? Este es el hogar de Isabel y mío ahora. Tú ya no tienes nada que decir. Sus palabras me golpearon como un martillo. La casa, la silla, el lugar que había sido nuestro, ya no era mío. Todo lo que había compartido con María, todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo, ahora se lo apropiaba alguien más. Ese lugar que significaba tanto, ahora era solo una pieza más en el juego de poder de Carlos. Sin pensarlo más, caminé hacia el sillón y con una mano temblorosa arranqué el cojín que estaba sobre el respaldo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras lo sostenía en mis manos. Miré el cojín, lo acaricié con los dedos, como si pudiera sentir la presencia de María en él. Era algo tan pequeño, pero tan lleno de recuerdos. No quería que nadie se sentara allí. Ese era su lugar, su refugio, y nadie más podía ocuparlo. «Este es el lugar de María, no el tuyo», le dije, mi voz quebrada pero decidida. Carlos se levantó lentamente, con el rostro mostrando una mezcla de sorpresa y desdén. Sin decir nada, se dirigió hacia la puerta del jardín, probablemente para no tener que darme más explicaciones. Me quedé allí, mirando la silla vacía, el espacio que nunca más sería lo mismo. Sentí que todo lo que había amado, todo lo que había sido mío, estaba siendo arrancado de mis manos. Regresé a la cocina, con el corazón pesado. Mi mente no dejaba de dar vueltas, preguntándose cómo había llegado hasta aquí, cómo la gente que más había amado ahora estaba tomando todo lo que construimos juntos. La casa ya no era la misma, ya no era la casa de María y mía, ya no era la casa de nuestra familia, era solo un lugar más que alguien más se había apropiado. Me senté en la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín, pero mis pensamientos no estaban allí. No podía dejar de pensar en todo lo que estaba ocurriendo, en cómo me estaba siendo arrebatado lo que una vez fue mío. Me sentía impotente, pero al mismo tiempo un fuego crecía dentro de mí. No podía dejar que esto siguiera así. No podía permitir que mi hija, mi propia hija, permitiera que todo lo que habíamos sido se desmoronara. Esa misma tarde, cuando Isabel entró a la cocina, no me miró. Estaba evitando mis ojos, como si ya no quisiera enfrentar lo que estaba pasando. No la culpo, ella sabía lo que hacía, pero no sabía cómo decirlo. Sabía que todo esto era algo que nunca podría volver a ser lo mismo. «¿Por qué lo haces, Isabel?», le pregunté, mi voz apenas un susurro, pero lleno de dolor. «¿Por qué permites que esto pase?». Isabel no levantó la mirada. Sus manos se apretaban sobre la mesa, y sus palabras llegaron lentamente, como si las estuviera forzando a salir. «No puedo hacer nada, papá. Esto es lo que tiene que ser. Carlos y yo necesitamos este espacio. No hay otra opción». Esas palabras me desgarraron por completo. Isabel, mi hija, la misma que había cuidado, que había visto crecer, ahora estaba del lado de Carlos, ahora estaba justificada en hacer todo esto. No me defendió, no me dijo que lo haría de otra manera. No había palabras de arrepentimiento. No había ningún intento de volver atrás. Solo una aceptación fría, como si todo fuera inevitable. Me quedé allí, observándola en silencio, preguntándome en qué momento las cosas habían cambiado tanto. Mi hija, mi propia hija, ya no era la misma. Ya no era la niña que se preocupaba por mí, la que me defendía. Ahora era una mujer que había elegido el camino de su esposo por encima del mío, y que me había dejado atrás, como si ya no fuera parte de su vida. Me levanté,
Me alejé de ella y me dirigí al piso superior, hacia la habitación de María. Cada paso que daba me pesaba más, como si algo se me estuviera escapando, como si cada rincón de esa casa ya no fuera mío. Entré en su habitación, que todavía estaba llena de sus cosas. Las pinturas que había hecho, las fotos que habíamos tomado juntos, todo seguía allí, intacto, pero vacío. La habitación ya no era la misma. Ya no tenía la vida que tenía antes. Todo lo que había compartido con María estaba siendo reemplazado, de alguna manera, por algo frío, vacío. Me quedé parado en la puerta, mirando alrededor, sintiendo la ausencia de ella en cada rincón. La habitación, que alguna vez fue nuestro refugio, ahora estaba vacía. Podía ver sus pinturas en las paredes, pero incluso esas parecían distantes, como si fueran de otra vida, de otro tiempo. ¿Por qué lo hiciste, Isabel?, me susurré a mí mismo, mirando el lugar vacío. ¿Por qué permitiste que todo esto sucediera? El silencio me respondió. Isabel y Carlos ya no eran parte de mi vida como antes, y aunque me doliera, tenía que enfrentar la verdad. Mi familia, la que conocí, ya no existía. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo también supiera lo que estaba por ocurrir en esta casa. Estaba en el jardín, como siempre, cuidando de las plantas que María había plantado. Cada flor, cada hoja, parecía recordarme los días en los que estábamos juntos, cuando todo tenía sentido. Ahora, todo lo que tocaba parecía vacío, como si las raíces de la vida que habíamos cultivado aquí se estuvieran marchitando lentamente. Fue entonces cuando escuché el ruido de un vehículo. Miré hacia la entrada y vi otro camión de mudanza estacionado frente a la casa. Mi estómago se retorció. Sabía lo que eso significaba. Sin previo aviso, sin ninguna consideración, iban a seguir ocupando cada rincón de nuestra casa. Vi cómo los hombres comenzaron a bajar los muebles y a entrar por la puerta principal. Primero fueron unas grandes alacenas, luego unas mesas y sillas elegantes, esas que no tenían ninguna conexión con nosotros. Todo parecía encajar en la casa, como si fuera una pieza más de un rompecabezas que ya no era mío. Me quedé de pie, mirando desde el jardín. No pude hacer nada. Sentí un dolor profundo en el pecho, algo que me desgarraba por dentro. Esta casa, que había sido el lugar donde María y yo construimos nuestra vida, ahora parecía estar siendo despojada de su alma. Los muebles nuevos, los colores fríos y modernos, no tenían nada de familiar. La calidez que habíamos creado, todo lo que habíamos logrado, estaba siendo reemplazado por algo impersonal, vacío. Carlos estaba dando órdenes a los hombres de mudanza, como si fuera él quien hubiera construido todo esto. Vi cómo se movía por la casa, tomando decisiones sin consultar a nadie. Su voz resonaba en la habitación, llena de autoridad, de poder. Y yo, allí parado, sin poder hacer nada más que observar, sentí cómo el vacío se apoderaba de mí. La casa que había sido mía, la casa donde crecieron mis hijos, estaba desapareciendo ante mis ojos. Decidí que tenía que enfrentarme a él. No podía quedarme callado. No podía permitir que todo se fuera sin luchar por lo que había sido mío. Caminé hacia la sala, donde Carlos estaba acomodando una nueva mesa en el centro. No se percató de mi presencia hasta que me acerqué y lo miré directamente a los ojos. «No estoy de acuerdo con esto», le dije, mi voz firme, aunque por dentro sentía que el mundo se me venía abajo. Carlos me miró por un momento. Una chispa de sorpresa cruzó por su rostro.
pero luego su expresión se endureció y me contestó con un tono despectivo. «Papá, ya no tienes voz aquí. Este es mi hogar ahora, el hogar de Isabel y mío». La rabia me recorrió de la cabeza a los pies, pero traté de mantener la calma. ¿Cómo podía estar tan seguro de que tenía derecho a todo esto? Esa casa había sido construida con amor, con sacrificio, con los sueños de María y míos. No podía dejar que Carlos, con su arrogancia, lo destruyera todo. Me acerqué al sillón donde él se había sentado. El mismo sillón que María solía ocupar cada tarde para descansar después de un día de trabajo. Lo miré, y mis manos temblaban al tocar el cojín que ella había usado tantas veces. No podía dejar que nadie se apropiara de esos recuerdos. «Este es el lugar de María, no tuyo», le dije, con el dolor reflejado en cada palabra. Carlos se levantó con indiferencia, como si no le importara en lo más mínimo lo que estaba sucediendo. Se dio la vuelta y salió al jardín sin una sola palabra más. Yo me quedé allí, mirando el sillón vacío, sintiendo que algo más me había sido arrebatado. Mis recuerdos, mis momentos, mi vida, todo parecía esfumarse. Me dirigí a la cocina, sin saber qué hacer a continuación. El sonido de los platos chocando entre sí me parecía un eco vacío, como si ya no estuviera limpiando con la misma intención de antes. El espacio, el tiempo, todo en la casa me recordaba lo que había perdido. Y no solo era la casa, estaba perdiendo a mi hija, a Isabel, que ya no era la misma. Ella estaba con él, con Carlos, y no parecía importarle lo que estaba pasando. No parecía importarle lo que me estaba haciendo. Al salir de la cocina, vi que Isabel pasaba junto a mí sin decir una palabra. Ya no me miraba, ya no me hablaba. Su comportamiento era distante, como si yo fuera un extraño, alguien con quien no tenía nada que ver. Me detuve y la llamé. «Isabel, ¿por qué estás permitiendo que todo esto pase? ¿Por qué estás permitiendo que él tome lo que hemos construido?» Ella levantó la mirada, pero rápidamente la desvió, sin atreverse a enfrentarme. No me contestó, pero pude ver que sus ojos se llenaron de una tristeza que no podía ocultar. Pero en su silencio, en su mirada, entendí que ya no era mi hija. Ella había tomado su decisión. Había elegido el camino de Carlos, y eso me destrozaba. No obtuve respuesta. Isabel solo se alejó, caminando hacia el jardín, mientras yo me quedaba parado en el mismo lugar, incapaz de moverme. Mi hija me había dejado atrás. No defendió lo que habíamos sido. No defendió lo que alguna vez compartimos como familia. Los días que siguieron fueron cada vez más difíciles de soportar. Carlos tomaba decisiones sobre todo, y yo solo podía quedarme callado. Isabel ya no era la hija que había criado, y cada vez se distanciaba más de mí. Ella y Carlos eran ahora los dueños de la casa, los dueños de la vida que antes compartíamos. Yo ya no tenía un lugar en esa casa. Un día, mientras miraba por la ventana del comedor, vi a Isabel y Carlos sentados en el jardín, hablando entre ellos como si nada hubiera pasado, como si yo ya no existiera. Vi cómo reían, cómo disfrutaban de su vida mientras yo me quedaba ahí, solo, observando desde la distancia. El dolor se hizo más profundo. El vacío que sentía era más grande cada día. Pero algo dentro de mí se despertó, algo que no me permitía rendirme por completo. No podía dejar que todo lo que habíamos hecho, todo lo que habíamos luchado por construir, fuera arrebatado tan fácilmente. No podía dejar que ellos se adueñaran de todo sin dar la pelea.
Si tenía que quedarme solo, si tenía que perderlo todo, lo haría, pero no iba a permitir que me arrebataran mi casa y mi familia sin luchar. Así que tomé una decisión. No iba a quedarme callado. No iba a permitir que la historia que había compartido con María se desvaneciera de esta manera. Daría la pelea, no porque quisiera venganza, sino porque lo que estaba en juego era lo más importante, el amor que había puesto en todo esto, la vida que habíamos construido juntos. Y no permitiría que se destruyera tan fácilmente. Los días después de ver cómo Isabel y Carlos seguían tomando decisiones sobre la casa fueron los más difíciles de mi vida. Cada mañana despertaba con la sensación de que estaba siendo despojado de todo lo que había construido. El dolor no cesaba, y aunque trataba de mantenerme en pie, había algo dentro de mí que se iba desmoronando lentamente. No podía quedarme de brazos cruzados mientras mi familia tomaba lo que era mío sin ni siquiera dudarlo. Me encontraba sentado en el escritorio de la oficina de María, rodeado de papeles, algunas fotos y recuerdos que me hacían sentir la presencia de ella, aunque ella ya no estuviera. Necesitaba hacer algo. Ya no podía seguir observando cómo mi vida se deshacía sin tomar ninguna decisión. Vi el antiguo sobre en el que María había guardado documentos importantes, algunas facturas, cartas, y entre ellas un pequeño sobre que contenía la solicitud de la cuenta conjunta que abrí para Isabel y Carlos cuando se casaron. Al ver la fecha de la carta, un dolor punzante me recorrió el cuerpo. Recuerdo que cuando lo hicimos con la esperanza de que todo fuera bien, de que ellos construirían su vida con tranquilidad. Pero hoy, al mirar el papel y al recordar todo lo que estaba ocurriendo, entendí que había sido una trampa, un juego de poder en el que me habían arrastrado. Sentí la furia subiendo por mi cuerpo, pero también una clara resolución. No iba a permitir que se aprovecharan de mí, de nuestra familia, de todo lo que habíamos hecho juntos. Mi decisión estaba tomada. No podía seguir siendo el que daba y daba, mientras ellos seguían tomando sin ningún tipo de remordimiento. Necesitaba cortar todo apoyo. Era lo único que me quedaba. Esa tarde, mientras la casa continuaba siendo invadida por las cosas de Carlos y Isabel, me senté frente a la computadora, respirando profundamente antes de dar el siguiente paso. Sabía que esto sería un golpe duro, pero era necesario. Entré en mi cuenta bancaria, la misma cuenta que había compartido con ellos durante tanto tiempo, y comencé a revisar las transacciones. Todo lo que había financiado, todo lo que había dado a Isabel y Carlos, me estaba consumiendo. Pero no podía seguir siendo el blanco de su manipulación. Poco a poco, fui bloqueando cada acceso que tenían. Cierré todas las cuentas secundarias que había abierto para ellos y transferí todo el dinero a un fondo privado. Hice todo de manera meticulosa, sin dejar rastro, asegurándome de que no pudieran acceder a nada más. Al hacerlo, sentí un extraño alivio. Estaba haciendo lo correcto. Me tomé un momento para mirar por la ventana y ver el jardín que había cuidado con María, como si quisiera recuperar algo, como si aún hubiera algo que salvar en medio de todo el dolor. Pero la verdad es que el alivio que sentía era solo temporal. Sabía que la batalla había comenzado y que la guerra no terminaría hasta que todo estuviera claro. Al día siguiente, mientras me sentaba en el comedor, recibí una llamada de Carlos. Su voz, aunque calmada, traía consigo una carga de furia contenida.
«Papá, ¿por qué hiciste eso?» Su voz estaba quebrada, como si no pudiera entender lo que acababa de suceder. «Nosotros necesitamos ese dinero. ¿Por qué nos has dejado sin nada?» La rabia que sentí al escuchar sus palabras fue indescriptible, pero a la vez no me sorprendió. Sabía que este momento llegaría. No podía seguir alimentando a alguien que no mostraba ningún tipo de gratitud, que tomaba todo lo que le daba sin pensar en las consecuencias. Le respondí con calma, sabiendo que las palabras que dijera tendrían un gran peso. «Carlos, no es venganza, es justicia. Ya es hora de que tú y Isabel enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. Les di todo lo que pude y miren lo que han hecho con ello. Ahora les toca aprender a vivir sin mi ayuda». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Carlos no sabía qué responder. Sentí que la furia en su voz se apaciguaba, pero también su incertidumbre. No podía soportar la idea de que ahora dependiera de él mismo. Había estado viviendo bajo mi sombra todo este tiempo, aprovechándose de mi bondad, pero ya no más. Ya no podía dejarlo continuar. Mi familia se había convertido en algo irreconocible, y ya no iba a quedarme callado. Después de esa llamada, todo se calmó por un tiempo. Carlos dejó de llamarme, y aunque aún escuchaba murmullos de Isabel y Carlos discutiendo en el jardín, no pude ver a ninguno de ellos. Pasaron los días, y la casa se convirtió en un lugar aún más extraño para mí. Todo había cambiado. Los muebles nuevos, las paredes que ya no eran las mismas, las habitaciones que ya no sentían la calidez de antes, los objetos que una vez compartimos, las fotos de nuestra vida juntos. Todo parecía haberse ido, y yo estaba allí, sin poder hacer nada más que observar. Esa noche, Isabel apareció en la puerta de mi habitación. Estaba en silencio, su rostro lleno de una tristeza que no había visto en mucho tiempo. Me miró por un momento, y después de lo que pareció una eternidad, habló. «Papá, lo sé. Sé que he fallado. Sé que esto no debió pasar, pero no sé qué hacer. No sé si hice lo correcto». Sus palabras fueron como un golpe directo. Estaba acostumbrado a ver en sus ojos una determinación, una fuerza. Pero ahora solo veía miedo, culpa. Sentí algo en mi interior quebrarse. La imagen de mi hija, tan fuerte, tan decidida, ahora parecía ser una sombra de lo que una vez fue. La miré por un momento largo, dejándola hablar. Pero cuando abrió los labios nuevamente, no pude contenerme. Ya no podía seguir soportando esto. No podía seguir siendo el padre que la defendía a ciegas, que la protegía sin pensar en sus acciones. Mi vida ya no era lo que había sido. «Lo has elegido, Isabel», le dije con voz baja, casi ahogada por el dolor. «No puedo cambiar lo que ya está hecho. Ya no soy el mismo, ya no soy el padre que tú querías que fuera. Ya todo se ha roto». Isabel no dijo nada. Simplemente se quedó allí, parada, mirando al suelo. El silencio entre nosotros era más grande que cualquier palabra que pudiera haber dicho. A la mañana siguiente recibí una notificación del banco. Carlos e Isabel no podían hacer frente a sus pagos. Los fondos habían sido bloqueados. Ellos estaban en un aprieto, y por primera vez era su responsabilidad. Cuando escuché el mensaje, no sentí satisfacción, sino un vacío más profundo. Hicieron lo que hicieron, y ahora les tocaba enfrentar las consecuencias. Es curioso cómo las decisiones que tomamos
pueden arrastrarnos tanto. Me sentí en paz por un momento, pero la paz no era más que un espejismo. Los recuerdos de lo que fuimos seguían allí, pero ya no eran los mismos. La casa estaba llena de ausencias. La vida de antes ya no existía. Lo que había hecho, lo hice por la justicia. No por venganza, no para hacerles daño. Pero, al final, eso no me traía consuelo. Solo me dejaba con un vacío que parecía imposible de llenar. Me había estado debatiendo con mis pensamientos durante días, pero algo dentro de mí sabía que no podía dejar que las cosas continuaran como hasta ahora. No podía permitir que Isabel y Carlos siguieran avanzando sin ningún tipo de freno, apropiándose de todo lo que había sido de María y mío. La casa, los recuerdos, incluso mi propia dignidad. Todo estaba siendo arrebatado. Ya había hecho lo necesario para cortar los lazos financieros con ellos, pero sentía que eso no era suficiente. Algo más debía hacerse. Había que buscar un recurso legal para frenar lo que se estaba desmoronando. Fue entonces cuando decidí contactar con Sofía Ramírez, la abogada de María, quien había sido una gran ayuda para nosotros en situaciones legales anteriores. Sofía era una persona seria, inteligente y, lo más importante, confiable. En medio de todo esto, ella era una de las pocas personas en las que podía confiar. Nos reunimos en su oficina, una pequeña y tranquila sala con paredes cubiertas de libros legales. Sofía me saludó con un gesto amable, pero con un aire de seriedad que sabía que no podía ser ignorado. Me senté en la silla frente a ella, con las manos temblorosas y el corazón golpeando en mi pecho. No podía permitir que el miedo me venciera. Ya había sufrido lo suficiente como para permitir que Carlos e Isabel arruinaran todo lo que había trabajado por años. «Víctor, sé lo que necesitas», dijo Sofía sin rodeos, tras estudiar mi expresión. «Sé por qué me llamaste». Yo asentí sin decir una palabra. Ella ya conocía el peso de la situación, y eso era lo único que necesitaba. La conocía lo suficiente como para saber que entendía lo que estaba en juego. María dejó algo preparado. Un fideicomiso que no solo protege tus bienes, sino que también evita que cualquier persona, incluso Isabel y Carlos, se adueñe de ellos sin las consecuencias que merecen, me explicó Sofía con firmeza. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una avalancha. María, incluso en su ausencia, había dejado algo en marcha, algo que podría detener a Isabel y Carlos. Sentí una mezcla de alivio y sorpresa. La idea de que había algo más, algo que me protegiera, me daba una pequeña esperanza. Pero la rabia seguía allí, alimentada por las acciones de mi hija y mi yerno. ¿Un fideicomiso?, le pregunté buscando entender mejor. ¿Cómo puede eso detener todo esto? Sofía me miró con una expresión seria, como si estuviera por revelarme un secreto importante. Abrió un archivo en su escritorio y sacó algunos papeles. Los deslizó hacia mí y me los mostró uno por uno, explicando con detalle lo que María había dispuesto en su testamento. Este fideicomiso es parte de la voluntad de María. Está diseñado no solo para protegerte a ti y a la casa, sino también para evitar que Isabel y Carlos tomen lo que no les pertenece. Si violan los términos de este acuerdo, perderán todo lo que creen que les corresponde. Y más aún, enfrentarán consecuencias legales. Mis ojos recorrieron los papeles con rapidez. María había sido tan inteligente al anticipar los posibles conflictos
que podrían surgir después de su partida. Había dejado un claro mandato que, en caso de que alguien intentara usurpar el patrimonio familiar, el fideicomiso se activaría para proteger todo lo que habíamos construido. La parte que más me impactó fue la cláusula que mencionaba que, en caso de violación de los términos, el patrimonio de la familia se destinaría a una organización benéfica. Esto, sin duda, sería el golpe definitivo para Isabel y Carlos si seguían por este camino. No solo están cometiendo un error, Víctor, están cruzando una línea. Esto no es solo una cuestión de dinero o propiedad. Es un asunto legal, y María lo anticipó todo, continuó Sofía, como si leyera mis pensamientos. Si actúan en contra de este fideicomiso, perderán todo, incluso lo que ya han tomado. Mi corazón latía con más fuerza mientras las palabras de Sofía se filtraban en mi mente. No solo había una solución, sino que esta también era una forma de justicia. Los recursos estaban ahí, y solo tenía que usarlos correctamente. No tenía más tiempo que perder. No podía quedarme quieto viendo cómo Carlos e Isabel destruían todo lo que amaba. Sofía continuó hablándome sobre los procedimientos legales, pero yo ya no escuchaba tanto sus palabras. Mi mente estaba fija en la posibilidad de poder frenar a Carlos y Isabel, de hacerles entender que sus acciones tendrían consecuencias. Sentía un impulso que no podía controlar, una necesidad de poner todo en su lugar, de asegurarme de que lo que María había planeado no se desvaneciera con el viento. «Lo haré, Sofía», le dije, finalmente, con una resolución que nunca antes había tenido. «Voy a usar todo lo que María dejó preparado. No voy a dejar que se salgan con la suya». Sofía asintió, y con una sonrisa tranquila se levantó de su silla. Fue un gesto breve, pero con un significado profundo. Ya no había marcha atrás. Los siguientes días serían cruciales, y tenía que estar preparado para lo que viniera. Al día siguiente, Sofía envió una carta formal a Carlos e Isabel, informándoles sobre el fideicomiso y las consecuencias legales de seguir adelante con su plan. Sabía que no sería fácil, que las reacciones de ellos no serían suaves. Pero yo ya no temía. Ya no tenía nada que perder. Me quedé frente a la ventana, mirando el jardín que tanto amaba. Las flores que María había plantado seguían floreciendo, pero ahora parecían más vivas que nunca. Era como si todo tuviera un propósito, como si el tiempo me estuviera dando una segunda oportunidad. Isabel y Carlos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo no dejaría que destruyeran todo lo que había sido construido con tanto esfuerzo. El viento se movió entre los árboles, y por un momento sentí que todo lo que había perdido volvía a mí, aunque solo fuera en mi mente. María seguía allí, en cada rincón de la casa, en cada decisión que tomaba, en cada paso que daba para proteger lo que habíamos amado. El futuro era incierto, pero al menos ahora tenía un camino claro. Todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había perdido, no había sido en vano. Podía ver la luz al final del túnel y estaba dispuesto a luchar por ella. Pasaron unos días después de que Sofía enviara la notificación a Carlos e Isabel. Durante esos días, una extraña calma se apoderó de la casa. Los ruidos del día a día, los murmullos, la invasión constante de sus cosas, se habían detenido. Quizás estaban procesando lo que había sucedido, o tal vez simplemente no sabían cómo reaccionar. A mí, en cambio, me resultaba cada vez más difícil mantenerme en silencio. El tiempo no me traía paz,
pero sí me ofrecía algo que no había tenido en mucho tiempo: control. Esa noche me quedé en mi habitación, mirando por la ventana hacia el jardín, como si allí pudiera encontrar la respuesta a tantas preguntas que me atormentaban. La tranquilidad que sentía dentro de mí era casi irónica, como si la casa estuviera vacía y llena a la vez. Me sentía más fuerte de lo que había estado en los últimos meses. El golpe legal que había dado había sido necesario, y aunque la paz aún no llegaba, había algo dentro de mí que me decía que la justicia finalmente se estaba haciendo presente. Fue en ese mismo estado de calma tensa cuando recibí la llamada. Carlos, con voz tensa, casi rota por la rabia, me llamó esa mañana. «No puedes hacer esto, papá. Este es nuestro hogar. Necesitamos esta casa». Su tono estaba lleno de frustración y miedo, pero también de esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. No sabía cómo había llegado hasta aquí, ni cómo se sentía al verse tan vulnerable. Ya no podía controlar todo como antes. Ya no estaba bajo su control. Estaba claro que no esperaba que yo hubiera tomado las riendas de la situación. «Carlos», le dije con calma. No quería gritar, no quería perder el control, pero dentro de mí sentía una fuerza que nunca había sentido. «Todo está decidido. Esta no es tu casa. Esta es mi casa, la casa de María y mía. He estado protegiendo todo esto durante años y no voy a dejar que lo destruyas». La respuesta de Carlos fue un silencio largo, seguido de unas palabras que ni siquiera tenían sentido. «Papá, no entiendo. No entiendo por qué estás haciendo esto. Siempre te he ayudado. No puedes quitarnos todo». Su voz quebrada solo me hizo sentir más fuerte. Podía escuchar la desesperación en sus palabras, la lucha interna por comprender lo que estaba sucediendo. Pero ya no estaba dispuesto a seguir cediendo. El juego había cambiado, y ahora yo era el que estaba tomando el control. Después de esa conversación, algo cambió dentro de mí. No sentía odio, no sentía rencor, pero sí sentía una claridad y un propósito que no había tenido antes. En ese momento entendí que todo lo que había hecho, todo lo que había perdido, no había sido en vano. No iba a dejar que ellos se llevaran lo que me pertenecía, lo que María y yo habíamos construido juntos. No más. Esa misma tarde decidí ir a hablar con Isabel. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo entre nosotros. Ella había sido mi hija, la niña que había visto crecer, la que siempre había estado a mi lado. Ahora ya no era la misma. Se había alejado de mí. Se había dejado llevar por las decisiones de Carlos, y no sabía cómo llegar a ella. No sabía si lo que quedaba entre nosotros aún era suficiente para salvar lo que se había roto. Subí las escaleras con el corazón pesado. Cada paso era más difícil que el anterior. Al llegar a su habitación, me quedé parado frente a la puerta. La escuchaba adentro, pero no me atrevía a entrar. Finalmente respiré hondo y toqué suavemente la puerta. Cuando entré, Isabel estaba sentada cerca de la ventana. No levantó la vista ni me miró. Estaba tan distante, tan perdida en sus pensamientos. La tristeza en sus ojos era inconfundible, pero no había arrepentimiento. No había esa familiaridad que había conocido durante años. Ahora ella era un reflejo de lo que había dejado atrás. «Isabel», comencé. Mi voz temblaba un poco. «Sé que has cometido un error. Y no te culpo por todo lo que ha pasado, pero ¿por qué lo hiciste?
¿Por qué decidiste seguir este camino en lugar de quedarte conmigo? Ella levantó la cabeza lentamente y por primera vez en mucho tiempo me miró a los ojos. Pero no hubo respuestas, no hubo consuelo, solo un vacío. No sabía qué más decir. Las palabras ya no importaban, ni el dolor, ni el arrepentimiento. Lo que había sucedido ya estaba hecho y no había marcha atrás. No tenía otra opción, papá, susurró, su voz quebrada, como si su alma estuviera llena de lágrimas no derramadas. Carlos y yo necesitamos empezar de nuevo. Necesitamos espacio. No pude elegir otra cosa. La respuesta fue dolorosa, como un latigazo. No había justificación, solo una resignación que me destrozó. Isabel ya no era la niña que conocí. Ya no era la hija que defendía lo que era justo. Ella había tomado su camino, y yo no podía hacer nada para cambiarlo. Mi corazón se rompió una vez más, pero esta vez no sentí enojo, solo vacío. Al día siguiente, Carlos e Isabel vinieron a hablar conmigo. Los encontré en la sala, con el rostro tenso, como si estuvieran esperando que yo cediera, que de alguna manera dejara que tomaran lo que les pertenecía. Pero yo ya no era el mismo hombre que había cedido tantas veces. No iba a dejarlo pasar más. «No podemos seguir viviendo aquí, ¿verdad?», dijo Isabel, su voz débil, como si estuviera aceptando lo inevitable. Algo en su tono me hizo ver que había algo más en sus palabras, algo como un reconocimiento, aunque no fuera explícito. La respuesta que le di fue firme y clara. «Sí, Isabel, no puedes quedarte aquí si no respetas los términos del fideicomiso. Este no es tu hogar. No lo es para nadie que no respete lo que se ha construido». Las palabras resonaron en el aire, y no hubo respuestas de ellos. Ni Carlos ni Isabel pudieron replicar. Sabían que el poder legal estaba de mi lado. Había tomado la decisión de hacer todo lo necesario para proteger lo que era mío, lo que había sido nuestro. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero cargados de tensión. Carlos e Isabel no se acercaron mucho. Todo lo que escuchaba de ellos eran murmullos sobre cómo la situación había cambiado, sobre lo que ahora se les estaba exigiendo. Carlos comenzó a discutir con Isabel sobre la imposibilidad de seguir viviendo en la casa. No podían soportar la idea de que las cosas no iban como ellos esperaban. Pero ya no podía ser de otra manera. Estaba claro que no pensaban que me defendería con tanta fuerza. No pensaban que podría contrarrestar sus acciones con algo tan simple, pero tan definitivo, como un fideicomiso legal. Habían subestimado mi capacidad de proteger lo que había sido de María y mío. Ahora tenían que enfrentarse a las consecuencias. A pesar de su frustración, yo me sentía en paz. María y yo habíamos trabajado tanto para llegar a este momento, y aunque me dolía, sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. La justicia, por fin, estaba de mi lado. El día que recibí la notificación de mi abogado, Sofía, no pude evitar sentirme sorprendido. El sobre era grueso, como si trajera consigo algo mucho más pesado de lo que imaginaba. Abrí el sobre con manos temblorosas, aunque sabía que algo importante estaba por revelarse. Dentro, junto a una carta explicativa, encontré el documento que cambiaría todo. Había una cláusula que ni Isabel ni Carlos conocían, y esa cláusula les arrebataba cualquier derecho sobre la herencia. María había previsto todo, más de lo que ellos podían imaginar. El mensaje de Sofía era claro. Ellos habían violado las condiciones del fideicomiso, y como resultado, no solo perderían la casa,
sino que perderían todo lo que pensaban que les correspondía. El patrimonio, lo que yo había protegido toda mi vida, lo que había construido junto a María, ahora me pertenecía de pleno derecho. Todo lo que había estado en juego había cambiado. Los papeles estaban firmados, la decisión tomada. Ahora era mi turno de darles la noticia. Isabel llegó a mi casa un par de horas después de recibir la carta. La vi entrar, sin mirar a los lados, como si viniera de alguna misión. Estaba tensa, como si supiera que algo no estaba bien, pero no sabía exactamente qué. El silencio entre nosotros fue pesado. Cuando me miró, vi la misma incertidumbre que había visto en sus ojos en los días anteriores. Ella ya sabía que algo grande iba a suceder, pero no podía imaginarse qué. «Isabel», comencé, mi voz firme aunque mi corazón palpitaba fuerte. «Carlos y tú no habéis cumplido con las condiciones del fideicomiso que María dejó. La herencia, el patrimonio que pensabas que era tuyo, ya no lo es. Todo esto ahora es mío y ya no pertenece a nadie más». No pude ver sus ojos reaccionar. Isabel no dijo una palabra, solo se quedó allí, quieta, con la mirada perdida en el suelo. Su cuerpo parecía rígido, como si intentara entender lo que le estaba diciendo. Pero lo cierto es que ella ya no tenía poder sobre la situación. Su silencio lo decía todo. Me quedé observándola por unos momentos más, esperando alguna reacción, una palabra, algo que me mostrara que mi hija aún estaba allí, que aún podía luchar por lo que alguna vez compartimos. Pero no pasó nada. Isabel no levantó la cabeza. No hubo lágrimas, no hubo palabras de arrepentimiento, solo una inmensa quietud que llenaba la habitación. El teléfono sonó poco después, interrumpiendo el silencio que se había apoderado de nosotros. Era Carlos. Su voz, tan llena de furia, me llegó a los oídos de inmediato. No pude evitar sentirme satisfecho de que ahora él también recibiría el golpe que tanto se había ganado. «Papá, ¿qué has hecho? Esto no puede ser. La casa es nuestra. Nosotros teníamos planes. Todo estaba bien. No puedes hacer esto», gritó por teléfono, la rabia evidente en su tono. Yo escuchaba, pero ya no me afectaba. Carlos, el hombre que había tratado de dominarlo todo, ahora estaba atrapado en su propio juego. El poder que antes tenía sobre mí ya no existía. Mi voz se mantuvo firme, sin mostrar la menor duda. «No, Carlos, todo ha cambiado. Este no es tu hogar, ni el de Isabel. Esta casa, todo lo que ves, ya no les pertenece. Ustedes violaron las reglas y ahora tendrán que enfrentarse a las consecuencias. Yo soy el que tiene todo el control y ustedes lo han perdido todo». Había una calma en mi voz que era el reflejo de la certeza con la que hablaba. Sabía que este era el fin de todo lo que Carlos e Isabel habían creído que les correspondía por derecho. No podían seguir adelante. Ahora era mi turno de decidir qué hacer con lo que quedaba. Carlos intentó replicar, pero su voz ya no tenía fuerza. La furia se mezclaba con la frustración, y pude escuchar cómo su voz se quebraba mientras intentaba explicarme lo que pensaba, pero ya no importaba. El daño estaba hecho, y todo lo que quedaba era aceptar la realidad. Al colgar, me quedé en silencio, mirando por la ventana. El jardín que María y yo habíamos cuidado con tanto amor, ahora parecía diferente, como si el tiempo lo hubiera detenido. Los árboles que plantamos juntos, las flores que tanto cuidamos, todo seguía allí, pero con una sensación de cambio,
de despedida. Miré hacia el horizonte y respiré profundamente. Sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que vendría. Esa tarde decidí que ya no podía esperar más. La situación con Carlos e Isabel ya estaba muy clara. Necesitaba darles el golpe final, el que les mostrara que todo había terminado. Así que llamé a una reunión con ellos. Decidí que era hora de decirles la verdad cara a cara. Cuando entraron en la sala, ambos parecían diferentes. Carlos ya no mostraba esa arrogancia con la que siempre había estado tan acostumbrado a manejarme. Isabel, por su parte, parecía más apagada, como si la luz de su seguridad se hubiera apagado por completo. Ellos sabían que algo no iba bien, y eso era lo único que me daba consuelo. «Aquí no hay nada más que discutir», les dije, mirando a ambos. El patrimonio que pensaban que les pertenecía ya no es suyo. Esta casa, este lugar, ya no está a su nombre. El fideicomiso de María se ha activado, y ustedes han perdido todo. Carlos abrió la boca para hablar, pero no pudo. Las palabras no salían. Su rostro estaba pálido, y su cuerpo se veía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Isabel, por otro lado, no dijo nada. Solo se quedó mirando, incapaz de sostener la mirada. Su expresión era una mezcla de confusión y pesar, aunque yo sabía que ya era tarde para cualquier tipo de arrepentimiento. «No quiero escuchar más excusas», continué, mi voz firme. «No hay marcha atrás. Han violado las reglas y ahora tienen que asumir las consecuencias». Carlos intentó defenderse, pero sus palabras eran débiles, como si el suelo bajo sus pies se hubiera desplomado. Ya no tenía ningún poder sobre mí, ni sobre la situación. No quedaba nada para discutir. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Isabel con una voz baja, cargada de derrota. Su pregunta no tenía respuesta, porque ya todo estaba dicho. Habían perdido. Ya no había vuelta atrás. Lo que quedaba de su familia, de nuestra familia, estaba completamente destruido. Yo había ganado la batalla, pero la victoria no me sabía bien. Carlos y Isabel se fueron en silencio. Ya no hubo más discusiones, solo un vacío que se quedó con ellos. Ellos sabían lo que había pasado, lo sabían muy bien, y aunque no lo dijeran, también sabían que no podrían cambiar nada. Lo que me quedaba ahora era una casa vacía, un hogar roto, y la certeza de que la justicia se había hecho. Isabel y Carlos ya no podrían hacer nada para revertir la situación. Todo lo que habían hecho, todo lo que pensaban que era suyo, ahora les pertenecía a otros, y aunque sentía que había ganado, la derrota en mi corazón no desaparecía. Lo único que me quedaba era el dolor de lo que se había perdido, de lo que no podía volver a ser. La tarde que todo se calmó, la casa, que antes era un espacio lleno de ruido y tensión, parecía haberse transformado en un lugar vacío, casi silencioso. Después de la última confrontación, los días pasaron lentamente, cargados de una quietud extraña. Sofía me había confirmado lo que ya sabía, que la batalla legal había terminado, que había ganado lo que me pertenecía. Sin embargo, el sentimiento de victoria que había anticipado nunca llegó. En su lugar había un vacío que no conseguía llenar. Me senté una vez más en la oficina de María, un espacio que siempre había sido suyo, pero que ahora se sentía ajeno. Los papeles estaban allí, cuidadosamente organizados, como ella siempre los había dejado, pero algo en el aire era diferente. La presencia de María, su calidez, su toque,
ya no estaban. Solo quedaban recuerdos y la sensación de que la vida que habíamos vivido juntos se había desvanecido. Al mirar el escritorio, me di cuenta de cuán profundamente me había afectado todo lo que había sucedido, todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos soñado. Ahora parecía irrelevante, como si ya no tuviera sentido seguir luchando. Sofía había sido clara en su asesoría. Sus pasos eran firmes y su consejo preciso. Me dijo que la batalla legal estaba ganada y que podía hacer lo que quisiera con la casa, los bienes y la herencia. Sin embargo, al mirar todo lo que había sucedido, no pude evitar preguntarme, ¿realmente había ganado? El hecho de que la justicia estuviera de mi lado no me llenaba, porque el daño ya estaba hecho. Las relaciones familiares, los lazos que alguna vez creí inquebrantables, ahora estaban rotos. Una tarde, mientras me encontraba sentado en el sillón que una vez compartí con María, Isabel apareció en la puerta. No la vi entrar, pero la sentí. Algo en su forma de caminar, en la manera en que sus pasos eran más lentos que antes, me dijo que algo había cambiado. Era como si, después de todo lo que había sucedido, algo en su interior también se hubiera quebrado. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Isabel, su voz suave, sin la arrogancia ni la firmeza de antes. Era una voz que llevaba consigo un peso que yo no podía comprender completamente, pero que me decía que algo había cambiado. Me levanté lentamente, sintiendo como mis piernas aún guardaban el eco de la fatiga emocional que me había acompañado durante los últimos meses. No sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me decía que esta conversación sería diferente. Isabel ya no era la hija desafiante que conocí. Ahora era una mujer rota, llena de arrepentimiento, pero también de esa resignación que aparece cuando las palabras ya no son suficientes para arreglar lo que se ha roto. «Papá, lo siento», dijo sin levantar la mirada. «Sé que te fallé, sé que lo que hice fue mal, pero no sabía qué más hacer. Carlos no me dejó otra opción». Sus palabras cayeron sobre mí como un golpe, pero no el tipo de golpe que habría esperado de alguien que me había hecho tanto daño. Era un golpe que venía de alguien que finalmente entendía la magnitud de lo que había hecho. No podía mirarla como antes, no podía verla como mi hija, la niña que había criado con tanto amor. Ella ya no era esa niña. Y aunque parte de mí quería perdonarla, otra parte sabía que la relación que teníamos ya no existía. Algo se había roto y las piezas ya no podían encajar. «Isabel», le dije, mi voz temblando por dentro, pero firme por fuera, «has elegido tu camino y eso está bien. Pero ya no puedo volver atrás. Ya no puedo cambiar lo que pasó». Isabel no contestó, solo se quedó allí, mirando el suelo, con el rostro lleno de arrepentimiento, pero sin poder hacer nada para volver el tiempo atrás. Vi cómo su mirada evitaba la mía, cómo se apartaba de mí, como si ya no supiera cómo hablarme. El dolor de todo lo que había perdido, de todo lo que ya no podía recuperar, la llenaba de una forma que yo no podía entender. El día siguiente, el choque final llegó, no por sorpresa, pero sí con una dureza que me dolió. Carlos me llamó, esta vez con la voz quebrada, pero todavía llena de rabia. «Papá», dijo, su tono temblando de furia, «esto no puede ser. Nosotros teníamos planes. La casa es nuestra, nos pertenece.
Escuché su frustración, la impotencia de no poder hacer nada para cambiar las reglas del juego. La rabia que tenía en su voz me decía que entendía que ya no tenía control, que había perdido. Pero yo no sentía satisfacción, no sentía alegría. Solo sentía una tristeza profunda, como si todo lo que alguna vez consideré valioso ahora se estuviera desvaneciendo. «No es tu casa, Carlos», le respondí con calma, pero con una firmeza que nunca antes había tenido. «Y no va a serlo. Todo esto lo he protegido durante años. Todo lo que he hecho fue para que esta casa, esta herencia, no fuera destruida. Y ahora, si no respetas lo que hemos construido, no tienes derecho a nada». Carlos no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber dicho. La conversación terminó con un murmullo de frustración de su parte, pero yo ya no lo escuchaba. Sabía que este era el fin de todo. Ellos ya no tenían poder sobre mí, y lo peor de todo era que ni siquiera ellos sabían lo que se había perdido. Había algo mucho más grande que ellos que no podían controlar, y esa era la justicia, la que había sido pisoteada por ellos, pero que ahora les caía con toda su fuerza. Ese mismo día decidí enfrentarme a Isabel nuevamente, aunque sabía que ella no tenía más respuestas. No quedaba nada más por decir. La verdad ya había salido a la luz, y la familia que conocí ya no existía. La encontré en la cocina, sentada con la cabeza gacha. No me miró cuando entré, como si temiera lo que podría ver en mis ojos. En ese momento comprendí algo que me había estado negando. Isabel ya no era mi hija. Ya no había forma de volver atrás. La había perdido, como había perdido a Carlos. «¿Qué vas a hacer ahora?», le pregunté, aunque no esperaba respuesta. Ella levantó la cabeza lentamente y por fin me miró. Sus ojos ya no tenían la rabia de antes, pero sí algo mucho más doloroso: la resignación. «No lo sé», dijo su voz quebrada. «Lo siento, papá. No quería que todo esto llegara tan lejos. No supe qué responder. No podía. Ya no había nada que pudiera decir que cambiara lo que había sucedido. Todo estaba dicho». Finalmente, tomé la decisión de dar un paso atrás, de dejar de pelear. Ya había ganado la batalla legal, pero lo que había perdido a lo largo del camino era irreparable. Mi vida había cambiado para siempre, y ya no tenía fuerzas para seguir luchando por algo que ya no era mío. El daño ya estaba hecho. Ahora, lo único que me quedaba era encontrar paz en medio de todo el caos. Fui a ver a Sofía para comunicarle mi decisión. La miré a los ojos y le dije lo que había decidido hacer. «He terminado», le dije con una calma que me sorprendió. «No quiero seguir luchando. Ya he hecho lo que debía hacer». Sofía me miró sorprendida, pero también comprendió. Sonrió de manera triste, como si entendiera el peso de mi decisión. «Te apoyo, Víctor», dijo con voz suave. «Es tu vida. Si esto es lo que necesitas, yo lo respeto». Sentí un alivio instantáneo, como si el peso del mundo se hubiera levantado de mis hombros. Ya no tenía que pelear más. Ya no tenía que seguir viviendo en un mundo lleno de dolor y resentimiento. Podía encontrar mi paz en medio de todo lo que había pasado. Miré por la ventana de mi casa, donde el sol comenzaba a ponerse. La casa ya no era mía, pero el jardín que María y yo habíamos cuidado seguía ahí, intacto. A pesar de todo, había algo en la naturaleza, algo en las raíces que María había plantado, que me recordaba que al final lo que realmente importa
es lo que uno tiene dentro. Y eso, aunque todo lo demás haya cambiado, nadie me lo podría arrebatar. Los días pasaron, uno tras otro, en una calma que no había experimentado en mucho tiempo. La lucha legal, la tensión constante, el peso de los días de confrontación, todo eso se había desvanecido. Isabel y Carlos dejaron de venir. La casa, que antes era un campo de batalla, ahora se sentía como un refugio tranquilo. Ya no había gritos ni discusiones, solo el murmullo del viento pasando por los árboles del jardín, que parecía calmarme con cada suspiro. Pasaba mis días cuidando el jardín. María siempre amó las plantas, las flores, la vida que crecía a su alrededor. Ahora, al igual que ella lo hacía, me dedicaba a esas pequeñas tareas, a ese cuidado que parecía conectarme con ella de alguna manera, como si su espíritu estuviera aún ahí, junto a mí. Podía escucharla en los susurros del viento entre las hojas, en el aroma de las flores que ella misma había plantado. Todo aquello era una especie de paz que me llegaba lentamente, como si finalmente hubiera encontrado la forma de conectar con el pasado sin que me doliera tanto. Durante todo este tiempo, había temido que nunca volvería a encontrar esa paz. La guerra había sido larga y la herida profunda. Pero ahora, en la soledad de la casa, con la simple compañía de la naturaleza, empecé a sentir que había encontrado algo más que mi hogar. Había encontrado la serenidad que había perdido cuando María se fue, y cuando todo lo que había creído seguro se desmoronó. Fue una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, cuando Isabel apareció de nuevo. Estaba de pie en la entrada de la casa, una figura solitaria bajo el sol, con el rostro más serio y apagado que recordaba. No era la misma hija desafiante que conocí, la que se paraba en mi frente con orgullo, con la mirada altiva. Esta vez su postura era diferente. Había algo en ella que me decía que las cosas ya no podían seguir igual, que algo dentro de ella se había roto. Su rostro mostraba signos de cansancio, como si hubiera cargado una carga demasiado pesada por mucho tiempo. No había arrogancia, solo una profunda tristeza en sus ojos. Me miró por un momento, sin atreverse a dar el siguiente paso, como si no supiera si debía acercarse o si aún existía algún espacio entre nosotros. «Papá», comenzó, con una voz que parecía arrastrar consigo todo el peso de sus palabras. «Yo lo siento. Sé que te fallé. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero me arrepiento». Su voz, suave y llena de pesar, llegó a mí como una ola suave, pero también llena de confusión. No esperaba oír eso de ella. Había perdido mucho, pero nunca imaginé que esta sería la forma en que todo terminaría. Isabel había dado el primer paso, algo que parecía imposible hace tan solo unos días. Me miró fijamente, sus ojos buscando algo en mí, quizás una señal de perdón, quizás una señal de que aún había algo entre nosotros. Pero ya no sabía si eso era posible. La dejé hablar porque no quería interrumpirla. Había tanto que no se había dicho, tanto que se había roto entre nosotros, que las palabras se me atascaban en la garganta. Lo único que pude hacer fue mirarla y escucharla, porque, a pesar de todo, aún quedaba algo en mi corazón que quería creer que tal vez, solo tal vez, podíamos encontrar un camino de vuelta. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, mi voz más calmada de lo que me sentía por dentro. «Carlos, ¿por qué tomaste su lado en lugar del mío?». Ella bajó la cabeza, como si las palabras ya no pudieran salir.
Sabía que ella ya entendía lo que había hecho, ya sabía lo que significaba. Pero no hubo más respuestas, solo una quietud que flotaba en el aire, como una nube que no se deshace. No tenía otra opción, papá, susurró, sus palabras apenas audibles. Carlos y yo necesitábamos eso, necesitábamos empezar de nuevo. No pude elegir, papá. Lo siento tanto. Su arrepentimiento era palpable, pero en mis adentros no podía evitar sentir que era demasiado tarde. Las decisiones que había tomado ya estaban hechas, y aunque su arrepentimiento era sincero, no podía cambiar lo que había ocurrido. Yo también había tomado decisiones, y esas decisiones, aunque duras, eran las correctas para mí. Las palabras de Isabel ya no me dolían tanto como antes, pero seguían siendo una herida abierta. Me di cuenta de que mi hija ya no era la misma, y yo tampoco. Lo que hiciste, Isabel, fue incorrecto. Lo sé, lo sabes, y eso no cambia. Le dije con una firmeza que sorprendió incluso a mí. Tú ya tomaste tu camino, y ahora tienes que vivir con eso. Ya no hay vuelta atrás. Ella levantó la mirada, pero no hubo rabia ni tristeza en su rostro, solo una aceptación triste de que todo se había perdido. Al final, ella ya sabía lo que había perdido, y eso, de alguna forma, era más doloroso que cualquier confrontación. La vida siguió adelante, como siempre lo hace, pero algo había cambiado. Isabel y Carlos no volvieron a aparecer por aquí. Las visitas que antes eran frecuentes se redujeron a casi nada. Apenas intercambiábamos palabras, y las pocas veces que lo hacíamos, las conversaciones eran vacías, llenas de silencio incómodo. El peso de lo que habíamos perdido se cernía sobre nosotros, sin ninguna posibilidad de repararlo. Unas semanas después, me llegó un rumor que, aunque no me sorprendió, me hizo pensar profundamente. La familia de Carlos se encontraba en dificultades económicas. La empresa en la que él había invertido no estaba funcionando como esperaba, y pronto las dificultades financieras comenzaron a atormentarlos. Isabel, aunque nunca lo dijo abiertamente, parecía más distante. A pesar de su arrepentimiento, había algo en su actitud que me decía que su vida también se estaba desmoronando y que ella ya no tenía el control que había creído tener. No sentí satisfacción al escuchar esto. De hecho, sentí una extraña mezcla de compasión y pesar. En el fondo, no deseaba que ellos sufrieran, pero también sabía que su caída era una consecuencia de sus propias decisiones. Ellos habían tomado su camino, y ahora debían enfrentar lo que habían causado. Los días pasaron, y algo en mí comenzó a cambiar. Ya no pensaba tanto en la venganza ni en la justicia, aunque ambas habían sido necesarias en su momento. Me di cuenta de que lo que más me preocupaba ahora era encontrar la paz en medio de todo lo que había ocurrido. La casa, que antes era un campo de batalla, ahora se sentía vacía, pero también tranquila. Era mía, pero ya no se trataba de eso. Era el lugar donde podría encontrarme a mí mismo, lejos del ruido, lejos de las batallas. Un día, mientras caminaba por el jardín, me senté bajo el árbol que María había plantado muchos años atrás. El sol comenzaba a ponerse y sentí una calma profunda que nunca había experimentado antes. La vida seguía, y aunque las cicatrices quedaban, yo había aprendido algo valioso en todo esto, que la paz no viene de la victoria, sino de la aceptación. Y fue ahí, en ese momento, que decidí que no importaba lo que hubiera pasado. No importaba
lo que Carlos o Isabel hicieran. Lo único que importaba era que yo había defendido lo que era mío, lo que María y yo habíamos construido. Y eso, al final, me daba la fuerza para seguir adelante. Así terminaba nuestra historia, una historia de luchas, pérdidas y arrepentimientos, pero también de lecciones, de crecimiento y de paz. Al final, la verdadera victoria no estaba en lo que gané, sino en lo que aprendí al dejar ir todo lo que no podía cambiar.